Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video continuamos con el libro El ABC de la tarea docente. El capítulo número 4, Comunicación y Aprendizaje, la complejidad de la experiencia escolar, de Silvina Gibbs y Mariano Palamidesi. Esta es la parte número 2. Recuerden que en el canal Aprendemos de Todo, en la lista de reproducción del libro, van a encontrar cada capítulo parte por parte, ¿sí? También les recuerdo que lo que realizo es un resumen explicativo y contextualizado con respecto a la educación de este libro, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a ver en esta parte? Las dos perspectivas sobre las teorías del aprendizaje que toman los autores, que son las teorías asociacionistas y las teorías mediacionales, ¿sí? Bien, el apartado se llama Las teorías sobre el aprendizaje. Y como les decía, va a tomar dos perspectivas. La primera, vamos a colocarla A, es teorías asociacionistas. ¿De qué proviene esta palabra? De asociación entre los estímulos del medio y las respuestas que va a tener el sujeto, o de los refuerzos o castigos que da un sujeto a otro para que tenga respuestas, ya sea repite una conducta, la anula o la extingue. Ahí estoy hablando de los dos tipos de condicionamiento, el clásico y el condicionamiento operante por otro lado. Bien, va a decir lo siguiente: concibe el aprendizaje como un proceso de asociación de estímulos y respuestas provocadas por condiciones externas, ¿sí? Lo que les expliqué recién. Entonces, concibe el aprendizaje como un proceso de asociación de estímulos y respuestas provocadas por condiciones externas. Condiciones externas. Él acá no va a diferenciar los dos tipos de condicionamiento, ¿sí? Bien, por otro lado va a decir, no consideran la estructura interna del individuo, es decir, no abarca este tipo de teorías lo que es el desarrollo cognitivo del sujeto. No consideran la estructura interna del individuo. Aprende cuando establece conexiones estables frente a estímulos. Los refuerzos pueden ser premios o castigos. Ahí está tomando lo que es el condicionamiento operante. ¿Cómo se aprende? Según esta teoría, cuando se establece conexiones estables frente a estímulos los refuerzos y castigos. Por otro lado, va a decir, cita a los autores que les decía recién, que los vamos a discriminar de esta teoría por si quieren profundizar. Las dos teorías están en el canal y son muy interesantes, ¿sí? Por un lado tenemos
el condicionamiento clásico, que los autores son Pavlov y Watson. Y por otro lado, el condicionamiento operante, donde vamos a encontrar a Thor, Dicke y el más conocido en educación, Skinner. ¿Sí? Bien. Pasamos ahora a las teorías mediacionales. Como pudieron observar, las teorías asociacionistas se basan en todo lo que es el conductivismo, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son las teorías mediacionales, que lo que nos hablan es de la mediación. ¿La mediación entre qué? Entre el conocimiento y el alumno. En el medio va a estar el docente. ¿Por qué? Porque es el que va a transponer el conocimiento, ¿sí? Basado en la teoría de transposición didáctica de Yves Chevallat. También está en el canal por si la quieren ver. Esta es la B, teorías mediacionales, que viene de mediación esa palabra. Bien. ¿Qué nos va a decir? El aprendizaje es un proceso de comprensión creciente de relaciones en las que las condiciones externas actúan mediadas por estructuras o esquemas internos del individuo, a lo que llamamos conocimientos previos. Entonces, el aprendizaje es un proceso interno. Acá vemos que sí toman estas teorías el desarrollo cognitivo del alumno y los conocimientos previos. La teoría anterior no. De comprensión creciente de relaciones, en el que las condiciones externas actúan mediadas por estructuras o esquemas internos del individuo. Va a decir propósito de las teorías mediacionales, objetivo también podemos decir. Es lo mismo. ¿Cómo se construyen los esquemas internos que intervienen en las conductas de las personas? Su funcionamiento. Ahí vemos parte de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, ¿sí? Cómo se produce esa construcción del conocimiento de esquemas a nivel cognitivo. Cómo se construyen los esquemas internos que intervienen en las conductas de las personas y su funcionamiento. Por otro lado, ¿cuál es la perspectiva en que apuntan estas teorías? ¿Por qué digo que son teorías? Porque acá vamos a encontrar todo lo que es Vygotsky, Ausubel, Bandura, Piaget, Brunner, etc. ¿Sí? 1.
que permiten dar significado a los acontecimientos, según la teoría de Gestalt, por ejemplo, que es la teoría de la percepción. También está en el canal si la quieren buscar. Que permite dar significado a los acontecimientos. Y acá les pongo psicología Gestalt, por si la quieren ver. 2. La otra perspectiva. Esquemas de acción que se organizan en estructuras cada vez más complejas y abstractas. Ahí tenemos toda la teoría de Piaget. Esquemas de acción que se organizan en estructuras cada vez más complejas y, un segundito, abstractas. Y ahí tenemos la teoría de Piaget, que él dice que en el desarrollo cognitivo del niño vamos de lo concreto, de lo manipulable, a poder abstraer a nivel de procesos internos. Bien, 3. Va a decir, a partir del modelo a partir de este modelo computacional, según las formas en que las personas procesan, almacenan y relacionan la información. Nuevamente vemos parte de la teoría de Piaget. Y ya les voy a explicar por qué es importante ver las teorías. A partir del modelo computacional, es como una computadora. Según las formas que las personas procesan, almacenan y relacionan la información. Es importante saber, conocer, explorar las teorías del aprendizaje porque no puedo enseñar si no sé cómo aprende ese sujeto, ¿sí? Cómo adquiere conocimiento, cómo internaliza ese conocimiento y a su vez cómo luego lo puede extraer para aplicarlo en diferentes situaciones. Bien, seguimos. Teorías mediacionales, acá el autor va a hacer otro apéndice de esta teoría que va a decir lo siguiente. Por un lado, teorías que destacan el aprendizaje social que se realiza por imitación de modelos. Por ejemplo, Bandura y Carl. Es como que las divide. Teorías que destacan el aprendizaje social que se realiza por imitación. En el canal está esta teoría de modelos. Bandura y Carl. Bien, por otro lado, tenemos las teorías cognitivas. Recordamos que cuando hablamos de cognitivo hablamos de conocimiento a nivel mental. Es un conocimiento cognitivo. Y tenemos las teorías de Gestalt, que ya la vimos recién.
Por otro lado, tenemos las teorías genéticas. Y acá vamos a encontrar a Piaget. ¿Quién más? Brunner, Ausubel. Que les recomiendo que lo busquen en el canal y lo vean porque tienen que tener una noción en didáctica de estas teorías. Y finalmente, Vygotsky. Bien, y nos nombra una tercera distinción de teorías, que son las teorías del procesamiento de información. Que son las que explicamos recién. Acá vamos a encontrar a Gagne y Simon. Gagne y Simon. ¿Qué me va a decir el autor de todas estas perspectivas o teorías del aprendizaje? Va a decir que el aprendizaje como un proceso de construcción de conexiones entre un estímulo que brinda el medio y una respuesta que del organismo que aprende. Por el otro lado, el alumno es productor de conexiones frente a estos estímulos del medio y el conocimiento, o como producto de una elaboración del sujeto y de una copia de la realidad. Es decir, por un lado toma la concepción conductivista y dice sí, hay un aprendizaje cuando existe un estímulo y una respuesta. Pero por el otro lado también hay un aprendizaje cuando se va a interiorizar un conocimiento que no es copia de la realidad observable, es una construcción interna, ¿sí? Bien, para contactarnos puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, TikTok, Facebook o Instagram, o también a través de nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com. Desde ya, muchísimas gracias. Si te gustó el video, comparte, regálame un me gusta y suscríbete. Adiós.